Damos gracias a Dios por el coro y todos los hermanos que nos han movido a alabar a Dios el día de hoy, exaltar al único que es digno de todo honor. Hace un momento tuvimos la lectura en el Evangelio de Lucas, y Lucas registra que un día como hoy, siendo el mediodía, y el sol estando en todo su cenit, en todo su esplendor, de pronto se oscureció y las tinieblas llenaron la tierra. Así dice la Escritura, por un lapso de 3 horas hubo oscuridad. Eso era un anuncio del juicio de la ira divina sobre aquel que sería el sustituto de los pecadores. Inmediatamente el velo del templo se partió, se rompió en 2, se rasgó por la mitad, en señal de que la expiación estaba completada. El pago había sido por el pecado, había sido cancelado, de modo que el acceso a Dios estaba abierto. El pecador podía ir directamente a Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y finalmente Lucas, en el capítulo 23 y el verso 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora quisiera que nos paremos junto con Lucas al pie del Calvario. Al pie del Calvario, en esa impresionante realidad de la crucifixión de Cristo, y notemos 2 cosas: la burla de todas las personas que le rodeaban a Jesús, y notemos también la respuesta que dio el Salvador a esas burlas. Y eso lo tenemos en Lucas capítulo 23, los versículos del 32 al 39, que me permito leer, y ustedes pueden seguir la lectura. Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vaya, Jesús fue objeto de absoluta burla por parte de estos que estaban alrededor de él. Eran burladores. Era como si decían: este es el rey. ¿Y dónde está su ejército? ¿Dónde está su poderío militar? ¿Dónde están sus riquezas? ¿Dónde está su influencia? Porque no le vemos. ¿Acaso tiene soberanía en algún lugar de la tierra? ¿A dónde está? En Jerusalén no es. Vaya, este hombre débil es rey. Esas eran las burlas, o eran las preguntas que ellos se hacían en ese tono. Así que aquí se encuentran reunidos alrededor de la cruz todos estos hombres que se burlaban e injuriaban a Jesús con sarcasmos, y se esfuerzan en tratar al Hijo de Dios con tanta deshonra, porque lo quieren despreciar en verdad. Esa es la intención: despreciarlo, irrespetarlo, avergonzarlo, a más no poder. Pero hay una cosa interesante, que esta burla no es hecha a un hombre solamente. No es hecha a un hombre solamente, sino contra el mismo Hijo de Dios. Entonces,
Si es una burla contra el mismo Hijo de Dios, entonces es una blasfemia de proporciones monumentales lo que ha ocurrido aquí. Se estaban burlando de la deidad, se estaban burlando del Dios encarnado, del Hijo de Dios, del Creador. Se estaban burlando del mismo Redentor, del verdadero Rey de Reyes. De Él se estaban burlando. Y aquí está el pecado de la blasfemia en su máxima expresión. Aquí lo podemos encontrar. Y nada ofende más a Dios de un pecador que éste se burle del Hijo de Dios. Y a la luz de esta atrocidad, deberíamos nosotros esperar que Dios actúe derramando su ira y su venganza sobre estos burladores. Porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, como dice la Escritura. ¿No debería acaso Dios reaccionar con juicio ante estos burladores, matándolos al instante? Y es verdad, sabes que el juicio de Dios vino 40 años después. 40 años después, en la destrucción de Jerusalén, cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70. ¿Y sabes qué? Muchos de estos burladores que llegaron a vivir estos 40 años más, hasta el año 70, perecieron en dicha sentencia. Nos parece a nosotros que la paciencia de Dios se extendió demasiado. ¿Por qué esperó tanto tiempo? 40 años. Y decimos, ¿qué tan paciente es la justicia de Dios? ¿Qué tan duradera es su misericordia y su gracia? Si alguna vez la ira de Dios se justificaría, era viniendo ahora, era ya. Por un lado, nosotros vemos que el juicio en la cruz fue de una manera rapidísima, fue muy rápida. Sin embargo, el juicio para esta multitud burladora tardó bastante, 40 años tardó, vaya. Y el Antiguo Testamento es bastante claro cuando se trata del pecado de la blasfemia. En el libro de Levítico, el capítulo 14, y el versículo 16, Levítico 14, 16, dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová, mira, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. ¿Sí ves? Ha de ser muerto, dice, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera, dice. Es un criminal aquel que blasfema o insulta o se burla del nombre de Dios. Y eso es exactamente lo que están haciendo con Jesús, el Hijo de Dios, aquí en la cruz. Y lo inexplicable es que los mismos blasfemos son los que acusan a Jesús de ser blasfemo. ¿Qué cosas? Así es, ¿no? Ellos eran los blasfemos y sin embargo a Jesús lo acusan de ser blasfemo. Cuando a principios del ministerio del Señor Jesús, Él demostró el poder de perdonar pecados. Esa es su divinidad. ¿Sí? Él mostró su divinidad, que Él es Dios, porque Él mostró el hecho de que Él puede perdonar pecados cuando se acercó al paralítico en Mateo 9:2. Y allí Él le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y cuál crees que fue la reacción de los escribas allí? Mira el verso 3, Mateo 9:3, dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, decían dentro de sí, este está blasfemando. Porque tiene poder para perdonar pecados, ¿se cree Dios acaso? Y mira, cuando Jesús responde a la pregunta del sumo sacerdote, cuando lo estaban allí careando a Jesús, el sumo sacerdote, y le dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y mira Mateo 26, 64. Mateo 26, 64. Mira lo que dice. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Así es ciertísimo, eso es lo que está respondiendo. Tú lo has dicho.
Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora mire el verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y mira el verso 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. De acuerdo al Levítico debía morir, porque ha blasfemado. Y mira el verso 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Vaya, ellos le acusan de blasfemo. Y en Juan 10:33, es interesante lo que dice. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y mira finalmente el verso 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Pero todo este asunto ya en la cruz se tuerce. La justicia debía caer sobre ellos, pero cae sobre Cristo. ¿Qué cosas? El juicio debería haber aplastado a estos blasfemos, pero lo aplasta es a Cristo, el juicio de Dios. Los verdaderos blasfemos acusan a Jesús de ser blasfemo. El Señor tenía derecho a juzgarlos a todos ellos y destruirlos en ese momento para siempre en el infierno. Eso era lo que merecían ellos. Los santos, nosotros a veces nos preguntamos por la paciencia de Dios. Pero qué extraño es que en el evento del Calvario, cuando la ira de Dios debería haber descendido sobre toda esa multitud, en su lugar descendió sobre Cristo por la multitud. Pero esto no es incompatible con el carácter de Dios. Podemos ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, por parte de Dios, está acusando al pueblo de Israel. Eso es lo que hizo en su tiempo Isaías. E Isaías no solamente acusa, sino que pronuncia juicio contra Israel. Pero ¿sabes qué? También vemos esta parte cuando Él da promesas de salvación. Es decir, un tiempo para que se arrepientan, porque si no viene el juicio de Dios. Y aquí está el corazón de Dios evaluando el verdadero estado de los pecadores y da una verdadera proclamación de juicio venidero. Pero al mismo tiempo vemos la misericordia y la gracia que se extienden inevitablemente sobre ellos. Y mira, vamos a Isaías capítulo 1 y el versículo 2, para que tengamos una idea de la misericordia de Dios, ¿sí? Mira, Isaías capítulo 1 y el verso 2. Aquí los acusa de ser terribles pecadores. El pueblo de Dios, Israel. Mira lo que dice: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, dice, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¡Qué trágico! Palabras de Dios por medio del profeta, y inculpándoles y hablándoles del pecado. Pero este es el Israel. Y Dios más adelante, usted puede leer en su casa, trae pronunciación de juicio por este pecado. Y lo estaban sufriendo ya. Pero luego viene esta parte de la invitación. Mira el verso 18. Ahí en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Dios les ofrece
la gracia y la misericordia a un pueblo pecador a quien Él ha pronunciado juicio que caerá a menos que se arrepientan. Y después de nuevas pronunciaciones a lo largo de todo el libro de Isaías, llegamos a Isaías capítulo 55. Y mira, aquí encontramos de nuevo pronunciamiento de juicio y acusaciones de pecado. Y aquí encontramos esta invitación en el capítulo 55 y el verso 1 que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La salvación siempre es por gracia. Nunca hay mérito en la salvación. Y mire el verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y luego se vuelve algo personal esto. Mire el verso 6. Mire el verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vaya, este es el Dios del Antiguo Testamento, y el mismo reflejo lo vemos en la cruz del Calvario. Y usted podría decir: no entiendo cómo Dios puede mirar a las personas que han apostatado, que le han desertado, que le han traicionado, que se han rebelado. ¿Cómo Dios puede extender su misericordia para ellos? Bueno, entendemos que hay la paciencia de Dios. ¿Pero por qué la paciencia de Dios? Bueno, mira esto. Mira, la respuesta la tenemos aquí en el versículo 8. Mira lo que dice en el versículo 8. Isaías 55, 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y así que pensamos que la paciencia de Dios debe acabarse. ¿Por qué? Porque lo miramos bajo la lupa de nuestra propia paciencia, que ya se agotó, que ya se terminó. Pero Dios está infinitamente más allá de nosotros en cómo piensa y en cómo actúa. Es totalmente elevado, totalmente diferente de nosotros. Ni siquiera pensemos que nuestro pensamiento es tan razonable. Dios está por encima de lo que nosotros pensamos y actuamos. Pero Dios está tremendamente ofendido aquí, es tremendamente ofendido. Y cuando Él se ofende sin descanso, Él todavía trata a estos delincuentes advirtiéndoles del juicio venidero. Y les ofrece perdón y misericordia y gracia y compasión, y les va a hacer sus hijos, si acaso ellos se arrepienten. Vaya, ese es el Dios que está colgado en la cruz, cuya paciencia va mucho más allá de la nuestra, porque sus caminos no son nuestros caminos, y sus pensamientos, qué bueno que sean diferentes a los nuestros. Así que vemos este impresionante contraste en el Calvario entre los insultos sin piedad de la multitud burlándose y la intercesión misericordiosa de Cristo, cuando en el verso 34, en Lucas 23, 34 les dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y sabes, esta multitud que le rodea a Jesús está compuesta de 4 grupos, al menos eso es lo que leímos en nuestro texto. Hay una multitud de gente cruel. Están allí los dirigentes de Israel, están los soldados y están los ladrones. Y todos ellos tienen la misma respuesta a Jesús. Literalmente son crueles, sin compasión, son brutales. Lo que hemos leído, cómo se burlan del Señor. Así que veamos a cada uno de estos grupos.
En primer lugar, aparece allí en el verso 35 la multitud cruel. Allí está la multitud cruel. Y apenas el evangelista Lucas registra una frase, comenzando el versículo 35, dice, y el pueblo estaba mirando. Eso es todo lo que dice de la multitud, y el pueblo estaba mirando. Y Lucas nos presenta un sorprendente cuadro de la multitud. ¿Sabes por qué es sorprendente? Porque ninguno de los evangelios registra la multitud. El único que puede registrar esto, lo registra, es Lucas. ¿Y qué dice Lucas de esta multitud? ¿Qué dice? Que están asombrados, están expectantes, como viendo un deporte que lo viven en la sangre. Están así viendo, están mirando todo el evento de la crucifixión. Y recuerde que todo este evento fue presentado como una escena de burla, tanto por los judíos como también por los romanos. Mientras Jesús afirmaba ser rey, lo leímos en la escritura, en la lectura, a los judíos y romanos les causaba eso risa. Este es el rey, les causaba risa. Y recuerde que la burla comenzó cuando los soldados anteriores le vistieron con una túnica, le pusieron una caña en su mano y le clavaron una corona de espinas en su cabeza. Y esa burla continuó hasta cuando llegaron a la cruz, a la misma cruz, porque lo crucificaron con dos ladrones para mostrar que este rey crucificado con sus dos cortesanos más importantes allí lo tenía a los lados. Todo era burla, ¿ves? Y luego ellos lo ridiculizaron con el lenguaje sarcástico de que si tú eres el rey, entonces deberías ejercer gran poder, deberías liberarte, ¿sí? Así que no tuvieron compasión. No vemos en absoluto simpatía en esta multitud. No vemos ninguna simpatía. La escena es una escena cruel que nadie podría imaginarse, ¿sí? Esta crueldad de los soldados romanos, bueno, podríamos esperarla. Decimos porque los soldados, siempre que tenían a los condenados, ellos hacían eso, era su oficio, era el mismo oficio de ellos, así que lo pusieron en la cruz. ¿Qué podríamos esperar de ellos? Pero también era de esperar la crueldad de los líderes religiosos, porque continuamente ellos eran crueles con las pesadas cargas que imponían a sus seguidores, a las personas, y nunca ellos mismos pudieron ayudarle. Así que le ponían cargas brutales a los recaudadores de impuestos. Eran las personas justamente que Jesús sí las recibió. También era de esperar crueldad indiferente de los criminales, porque eran delincuentes. Su profesión era esa. ¿Qué se podría esperar? ¿Simpatía por dos delincuentes que estaban ahí al lado del Señor Jesucristo? No. Así que de eso no nos sorprendemos en verdad. Pero lo que nos sorprende es de la crueldad de la multitud. ¿Acaso no debería haber sido un poco amable esta multitud? ¿Sabes por qué? Porque algunos de los que estaban allí seguramente fueron sanados de ciertas enfermedades por el mismo Señor Jesucristo. Muchos de ellos seguramente experimentaron la obra de los milagros de Jesús que Él realizó en toda Judea y en toda Jerusalén. Y además que en ese momento había tanta gente procedente de todos los lugares, incluso de Galilea, descendían. Y es muy probable que muchos fueron alimentados entre los 5,000. Allí estaban. Además, muchos de los presentes conocían bien a aquellos que habían sido sanados, aquellos que habían sido sordos, ciegos, paralíticos. ¿No era de esperar entonces que la multitud tenga alguna simpatía con el crucificado? ¿Y qué más las enseñanzas del Señor Jesucristo? ¿Acaso no enseñó con mucha mansedumbre, dio todas sus enseñanzas? No era por lo menos haber simpatizado con Él, pero la gente, esta multitud no tiene piedad. No tiene piedad. Y tal vez usted esté diciendo, pero yo no le veo que diga el texto, el verso 35, que fueron crueles. Porque solamente dice, el pueblo estaba mirando. El pueblo estaba mirando. Ahora, esta es una gran multitud. Han venido de todas partes. Recuerden que es Pascua, el día de la Pascua, de la fiesta de la Pascua.
La ciudad está llena de cientos de miles de personas y la multitud se está moviendo al Calvario por el juicio oral y público que se le hizo a Jesús por la mañana temprano, y está aumentando porque Jesús es la persona más popular en ese momento. Y luego está el cuadro de la multitud masiva que ahora se reúne alrededor de la cruz. Se trata de personas que tan solamente el día lunes le honraron y le dijeron que era el rey de los judíos, y ahora le están diciendo: crucifícale, crucifícale. Vaya. Y sus miradas, según lo que dice Lucas, parece que están en blanco. Parece que están en blanco. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué fueron crueles? ¿Por qué fue cruel esta multitud? Mira Mateo y Marcos. Mira Mateo 27:39. Mateo 27:39 nos añade una cosa muy interesante. Y dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Ese es un gesto de burla, los que pasaban, ese es de las multitudes, las gentes. Y mira el verso 40, Mateo 27:40. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes escarneciéndole. Según Mateo, entonces está la multitud y los líderes religiosos de Israel. Están allí con crueldad. Y mira Marcos 15:29. Añade algo interesante el evangelista Marcos, capítulo 15 y el verso 29. Y dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y diciéndole: y desciende de la cruz. De esta manera, dice, también los principales sacerdotes escarneciendo. Así que estaba la multitud que le injuriaba. La gente es fácilmente seducida por su corazón malo, por estos líderes que eran incrédulos. Los líderes de Israel manipulaban a todas las multitudes. La multitud no ha hecho lo correcto durante toda la semana. Y aquí, en este momento en la cruz, están sin ningún tipo de piedad ante el Hijo misericordioso de Dios. Es algo increíble. Esta es la peor conducta del pueblo de Israel que pudo haber tenido. En segundo lugar, aparecen los líderes crueles de Israel. Mira lo que sigue diciendo en nuestro texto en Lucas 23:35, la segunda parte, ya que dice: y el pueblo estaba mirando, y mira lo que dice ahora: y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y es interesante que los líderes religiosos eran estudiosos del Antiguo Testamento, de alguna manera sabían teología, y ellos utilizan 2 términos mesiánicos, que usted los debe reconocer ahí: el Cristo, y el otro es el escogido de Dios. 2 términos mesiánicos. Este es un título para un título mesiánico. Saben que las expresiones del Antiguo Testamento relacionados con el Mesías son referencia cuando utilizan el nombre el Cristo. ¿Sí? Cuando dicen el Cristo es que en el Antiguo Testamento hablaban del Mesías. En el Nuevo Testamento el Cristo está haciendo referencia al Mesías. Pero el título escogido viene de Daniel 9, y definitivamente es un título mesiánico. Así que, ¿de qué se estaban burlando ellos cuando utilizaban estos 2 títulos? Se estaban burlando de su pretensión de ser el Mesías, y se burlaban de su afirmación de ser el elegido de Dios, porque él había dicho que estos 2 títulos eran de él. Sabes que esta palabra burlaban es muy fuerte y solamente se utiliza aquí en el Evangelio de Lucas. Aquí donde lo vemos y en otro texto más de Lucas, pero no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento.
Y es una palabra compuesta, es decir, es la unión de dos palabras y significa intensa burla y desprecio. Así que no es una burla solamente, es la burla. Eso es lo que significa la burla. Ellos se burlaban, va más allá de una simple burla. Y fíjese lo interesante de ellos que no se acercan a Jesús a decirle, tú eres el rey, tú sálvate a ti mismo. No le dicen nada a él de manera directa. Estos líderes hablan a la multitud acerca de Jesús. A otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Nunca le están hablando a Cristo. Y su intención, ¿qué es? Entonces, es incitar a esta multitud. ¿Con qué? Dándole este tremendo sarcasmo. La intención es ridiculizarlo a Jesús. Dice que Él es el Salvador de Israel, que se salve a Él mismo. Esto se llama desprecio total, es una crueldad. Por eso se lo ha titulado así, los líderes crueles. Porque ellos pensaban solamente en una especie de liberación político-militar. Y ellos se sienten orgullosos al vencer, según ellos, a un rey falso. Mira, somos orgullosos de esto. Aplauden que han sido tan responsables, su sangre sea sobre nosotros y no sobre nuestros hijos. Y por eso es que dijeron, crucifícalo. Simplemente, ni siquiera tienen idea de lo que están diciendo. No tienen idea de lo que dicen. Mire cómo la cruz se ve en una profecía. Solo para que observemos en el Salmo 22. Si vamos al Salmo 22, aquí el salmista habla en términos mesiánicos y habla del sufrimiento de Cristo. Y mira lo que señala aquí en el Salmo 22:1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, nos suena familiar, las mismas palabras que Jesús señaló en la cruz, dijo en la cruz. Ahora mira el Salmo 22:7, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, oye, exactamente lo que estamos leyendo acá. Diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Todo el sarcasmo y esta burla fue anticipada en este salmo. Podemos ir a Lucas 9:20, en Lucas 9:20, y mira lo que dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Jesús preguntándole a los discípulos, ¿quién soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Ahí está la respuesta, el Cristo de Dios. Y en el verso 35 dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahí está el escogido. Los dos títulos, el Cristo de Dios y su escogido. Para ellos estos títulos eran un ridículo. Y así lo convirtieron en una broma y se volvieron crueles. Y recuerde que el apóstol Pablo, luego en la primera carta a los Corintios, él dice que el Mesías crucificado fue piedra de tropiezo para los judíos, mientras que para los gentiles era una locura, una insensatez. Este es el Cristo crucificado. Y los judíos pensaban que alguien que es colgado de un madero, según Deuteronomio 21:23, era maldición de Dios. Y así dice en Deuteronomio 21:23, todo colgado en el madero es maldición de Dios. Y Jesús entonces fue maldito por Dios. Y eso es verdad, fue maldito por Dios. Y el desprecio va en ese sentido, de que Él se cree el verdadero Mesías y el verdadero Rey esperado. Y se decían, ¿cómo puede ser eso cierto? Es un absurdo lo que Él está diciendo. Y lo que no sabían todos ellos es que al hacer esto Jesús estaba siendo maldito por Dios. Jesús estaba siendo maldito por Dios. Y si Él no era maldito por Dios, no habría salvación para nosotros. Isaías 53:4. Isaías 53:4, y esto ni siquiera ellos se imaginaban, estos burladores crueles, ¿sí? Ni siquiera se imaginaban que esto estaba sucediendo en ese momento cuando Jesús estaba en la cruz y estaba próximo a morir.
Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y en el verso 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El apóstol Pablo mira hacia atrás y él dice que Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. Pero para la gente de ese tiempo era una burla. Para los líderes religiosos de Israel era una burla. Qué terrible, ¿no? Los líderes que debían haber tenido el conocimiento y la sabiduría y deberían haber aplicado correctamente toda la información que ellos tenían y que habían aprendido. Pero no llegaron al conocimiento real y fueron crueles allí alrededor de la cruz. Pero veamos también a los soldados, aquí en los versículos 36 y 37. Mira, verso 36 dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Ves? Es la misma historia, la misma burla, la misma crueldad. Los soldados no saben nada de teología judía. ¿Qué nombre mesiánico? No saben nada. Ellos simplemente están uniéndose a ese juego y siguen la misma burla. Esa palabra griega escarnecían significa burlarse. Eso es lo que ellos hacían. Y estos soldados entonces eran despiadados. Le estaban causando aún más dolor en su mismo rostro, ya que Jesús estaba colgado en agonía. ¿Ves? Y en un acto de simular obediencia y servicio a Él, como si fuera un rey, le ofrecieron vinagre. Así, vamos al rey, démosle el vino que necesita. Le llevaban vinagre como si fuese un rey, pero todo era una burla. Este vinagre ofrecido fue a las 3 p.m., cuando termina todas esas 3 horas de oscuridad, ¿sí? Y cuando estaba a punto de morir, allí llega el vinagre. Mira, Juan 19:28 nos pone esto. Juan 19:28, al final del verso 28, en Juan 19 dice, tengo sed. Él dijo esto, tengo sed. No lo registra nuestro texto Lucas, pero él dijo, tengo sed. Y en el verso 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. No le dieron a beber en respuesta de que de verdad tenía una necesidad, tenía sed. No. Y no era el vinagre el sedante, porque ya estaba clavado. Antes le daban vinagre a los crucificados, antes de crucificarlo, para que de alguna manera sirva como un sedante y no les duela cuando le claven. Ya él estaba clavado, estaba a punto de morir. Así que el vinagre no era para satisfacer su sed, ni para tal vez hacerle que los dolores sean menos. No, le estaban ofreciendo vinagre solo por burlarse. Y Marcos adiciona algo interesante. En Marcos 15:36 dice, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Es un acto de simulación, de reverencia, como si traían un vino real al rey. Y la burla solo está alcanzando proporciones finales, porque regresando a nuestro texto aquí en Lucas 23, mira el verso 37, lo que dice. Y diciendo, mientras los soldados le daban a beber, dice diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y mira el verso 38, algo importante que señalar aquí. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y este es el tema que establece el estado de toda la burla. Esto es lo que todo se cuajaba, lo que todo se desarrollaba, era esto. Este es el rey de los judíos. Toda la burla venía por esto. ¿Cómo se originó ese escrito en la cruz? ¿Cómo se originó? Sabemos que históricamente cuando los criminales eran crucificados, ponían por escrito el crimen que había cometido, ¿no? el reo. Pero en Jesús no había nada que publicar, porque no cometió ningún delito.
¿Ves? Juan 19:19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pilato lo puso. Pilato quiso ponerlo, ¿sí ves? Si combinas a todos los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, podría decir, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Este es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. ¿Y sabes qué? En el versículo 20, ahí en Juan 19:20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Justamente fue escrito en 3 idiomas para que todo el mundo pueda leer y entenderlo. ¿Y sabes que no les gustó esto a los judíos? No les gustó para nada. En el verso 21 en Juan dice, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. No escribas eso, él no es nuestro rey, en verdad. Él dijo que era rey de los judíos. ¿Y sabes qué? Lo que respondió Pilato, mira el verso 22, respondió Pilato, lo que he escrito. Estaba enojado Pilato. ¿Por qué? Porque estos principales de Israel, ¿sí?, se habían burlado de él, lo habían presionado contra el pueblo. Varias veces él habían dicho, este hombre es inocente, no le hallo ningún delito, pero lo presionaban y lo presionaban. ¿Ves? Entonces él enojado va y les escribe eso, y cuando le piden, oye, cambia, que eso es lo que él dijo, no es que nuestro rey, él dijo, es lo que he escrito, rey de los judíos. Nada les agradó a los judíos esto. Vaya, aún en eso, la burla, cómo estaba, y el rechazo, la blasfemia, y algo más acerca de los soldados en Lucas 23:34. Retrocedemos un poquito en Lucas 23:34. En la segunda parte de este versículo 34, mira lo que dice. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esto es lo que hacían los verdugos. Tomaban las prendas del que iba a ser crucificado y se las repartían entre ellos. Pero es algo interesante porque Juan nos presenta un detalle más exacto en Juan 19:23, algo adicional que hubo allí, aparte de que se repartieron esas prendas. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Ya sabemos, siempre era de 4 y se repartieron una pieza cada uno. Pero, mire lo que dice en Juan 19:23. Lo que sigue diciendo, tomaron también, dice, también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Sabes que todo esto está en el Salmo 22? Todo esto fue predicho en el Salmo 22. Jesús ha sido despojado de todo. Está solamente en su pieza interior. Para un judío está desnudo. Esta es la desnudez para un judío. ¿Sí ves? Se le ha quitado toda su dignidad a Jesús. Ya no le queda nada de dignidad. Él está desnudo allí en la cruz. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva cayeron en pecado? Ellos inmediatamente fueron conscientes de que estaban desnudos. Y la desnudez es un símbolo de culpa moral. Es un símbolo de vergüenza ante Dios. Y ellos trataron de revestirse sin éxito. Entonces en Génesis 3, Dios mata a un animal para vestir la vergüenza y la desnudez de ellos. ¿Verdad que así fue? En el libro del Génesis. Y aquí está Jesús allí en el Calvario, queda desnudo en nuestro lugar, porque ese era el lugar que tú y yo debíamos estar, en esa condición. Y Jesús está en una
posición de manifestar el símbolo de la culpa moral y la vergüenza delante de Dios. Él lo está mostrando, no nosotros. Y ha sido juzgado por ello. Así que él está maldito por Dios en esa desnudez que no era la suya, era la nuestra. Allí deberíamos estar nosotros en esa vergüenza, esa culpa moral delante de Dios. Y Jesús está desnudo en nuestro lugar. Él es juzgado por Dios y Dios derrama toda su furia de su ira por el pecado que está en Cristo en toda su desnudez. Y Jesús, estando desnudo en la cruz, se convierte para nosotros en nuestro revestimiento. Él es nuestro Cordero. Él es nuestro Cordero que nos cubre. Esta es la ironía divina, ¿no? Y finalmente, el último grupo que aparece aquí en el verso 39, en Lucas 23, 39, son los ladrones crueles. Mira el verso 39, lo que dice. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo mismo, la misma burla. Era una película, era una cosa que variaban unas cuantas palabras, pero era la misma burla. Todos están jugando el mismo juego. Todos jugaban el mismo juego. Uno de los ladrones, dice, uno de los ladrones, solo uno es citado por Lucas, ¿sí? Pero Mateo y Marcos nos dicen el resto de la historia. En Mateo 27, 44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dice plural, los dos le injuriaban, los dos se burlaban de Jesús. Toda la multitud, todos los líderes religiosos, todos los soldados presentes y ambos ladrones, todos están unidos en un mismo cántico de burla. Y ahora Lucas registra esto de uno de los ladrones, ¿no? Pero ambos estaban involucrados, pero uno de ellos dice en el verso 39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este ladrón no tiene piedad. Qué cruel para el Señor Jesucristo. Es un insulto sin piedad, en verdad. Pero observe la intercesión misericordiosa de Jesús. Esto es impresionante. Esto es totalmente contraria a la burla de este ladrón. Mira el verso 34. Mira el verso 34. Lucas 23, 34, que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es chocante. Esto es sumamente impactante. Aquí están todos estos corazones malvados. Está una boca malvada pronunciando al Hijo de Dios la suprema blasfemia, ¿no? El pecado bajo jamás cometido. Es digno de maldición divina, en verdad, de venganza divina. Es digno de juicio divino, de condenación divina. Se trata de una injusticia que no tiene paralelo. Es una transgresión que no la puedes comparar con ninguna otra transgresión. Es la irreverencia más grande, como tú lo puedes querer catalogar. Y es de esperar que Jesús derrame su furia ante estos hombres, que les haga pagar su pecado escandaloso de manera inmediata, pero Jesús no lo hace. Contrariamente dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pide perdón es una oración a su Padre. Le está pidiendo que los perdone, perdón para ellos. Recuerda que Jesús habló 7 palabras antes de morir, ¿sí? ¿Sabes cuál fue la primera palabra? Esta: perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus primeras palabras fueron las palabras que buscan el perdón divino para los pecadores más miserables del mundo. Este es Jesús, ¿ves? El Padre como corriendo al ver a su hijo pródigo. Ese es el cuadro que nos muestra, ¿no? Jesús allí en esta oración
Esto es sorprendente, en verdad. Jesús llegó a decir, a quien más se le perdona, más ama. Y es como si Jesús perdonó más para ser más amado de aquellos a quienes Él podía justificar. Así que se puso a perdonar a grandes pecadores para que Él pueda experimentar de ellos un gran amor. Pedro dice que cuando le maldecían, Él respondía no con maldición. Y que cuando Él estaba siendo abusado, Él no clamaba por venganza. Así dice en sus cartas Pedro. Cuando Esteban estaba siendo aplastado por todas esas piedras que le lanzaba el Sanedrín, Él mirando al cielo dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así que esta oración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una oración, en primer lugar, podríamos decir, muy general. Perdónalos porque no saben lo que hacen, de una manera general, para que todo el mundo sepa que no hay pecado contra el Hijo de Dios que sea tan grave que no pueda ser perdonado si uno se arrepiente, si ese pecador se arrepiente. Este es el mensaje que está dando aquí. Jesús está diciéndoles a todos los líderes religiosos, a los soldados, a los ladrones y a todos los que blasfemaron y cometieron tremendo pecado de burla contra la divinidad, que el pecador que se arrepiente y viene a Cristo puede ser perdonado del peor crimen que jamás haya cometido. Pero también es una oración específica. Es una oración general, pero también es una oración específica. Cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes por qué es específica? Porque tuvo un impacto en la vida de muchos de los que estaban allí. Muchos de los que estaban allí fueron salvos. Estos mismos hombres que estuvieron en el Calvario burlándose, ¿sabes qué? Muchos de ellos estuvieron el día de Pentecostés y 3,000 judíos en Jerusalén se convirtieron a Cristo y se convirtieron y comenzó la iglesia primitiva. ¿Ves? Y a las pocas semanas otros 5,000 hombres y más decenas de miles de personas en Jerusalén abrazaron la fe de Jesucristo. Él realmente en ese momento estaba viendo hacia el futuro que perdonaría a miles de burladores que posteriormente se convirtieron. Y la iglesia nació de estas personas pecadoras, de estas personas que estaban al pie del Calvario y se burlaban del Hijo de Dios. De allí nació la iglesia y se convirtió todo esto en la primera iglesia. Y no solo eso. Entre esos soldados, uno de ellos vino a la salvación. Uno de los que estaba allí vino a la salvación. Mire el verso 47, allí en Lucas 23, 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Pero ¿sabes qué? No solamente fue este centurión romano. Mateo 27, 54 nos adiciona algo más todavía. Mateo 27, 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Vaya, fueron alcanzados de manera específica. La oración de Jesús fue respondida en el acto, en el caso de estos soldados. Y si vamos a Hechos 6 y el versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, dice, muchos de los sacerdotes, los líderes religiosos de Israel, obedecían a la fe. Muchos de los que estaban allí burlándose. Vaya. ¿Y se acuerdan de uno de los ladrones que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que en cierto sentido se trata de una oración general,
abre de par en par la puerta del perdón de Dios para todos los que han rechazado a Cristo. Tú has rechazado a Cristo y no importa cuán grande sea el delito que hayas cometido en contra de Él. Dios puede perdonar, el Señor puede perdonar. Pero en otro nivel, esta es una oración muy específica que fue respondida de inmediato entre la multitud, entre los soldados, entre los ladrones e incluso entre los sacerdotes. Así que esta gran ironía del Calvario es que mientras todo esto estaba haciendo un colmado desprecio a Cristo, Cristo estaba llevando la maldición de Dios. Pero al tomar las maldiciones de los hombres y tomar la maldición de Dios, Él proporcionó la expiación que hace que el perdón que Él oró en ese momento sea posible en las personas. Y esa oración puede salvarte a ti también el día de hoy, esta mañana. Deja de burlarte en el Hijo de Dios, no creyendo que Él es Salvador, no creyendo que Él es el Salvador. Arrepiéntete de tu pecado y confiesa que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida, para perdón de pecados y para librarte de la condenación eterna. Oremos. Padre, gracias te damos por tu mensaje. Oh Señor, atraviesa los corazones de los pecadores, Señor. Solo tú puedes hacer eso y traer salvación, traer liberación del pecado y de la condena y de la vergüenza y de la culpa, borrar absolutamente todo, porque Cristo llevó nuestra maldición, nuestra vergüenza y la culpa delante de ti, Señor. Da salvación, Padre. Que vidas sean, Señor, nuevas, hechas por ti, Padre. Y te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas y lo que sigues haciendo en la vida de otros que te van a conocer, Señor, y que todavía no te conocen. En tus manos quedamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.